las esposas. Para empezar, todos los incidentes y personajes de esta historia son ficticios. Y cualquier semejanza con usted o conmigo será una simple coincidencia. El nombre de la ciudad no es un dato importante. Es una de las muchas que se encuentran a 28 minutos de la capital del estado. 23 si toma el express de la mañana. Tiene un río, casas y tiendas, iglesias y una avenida principal. Nada excepcional. Una calle ancha y llana donde hay un mercado, comercios, tiendas, zapaterías, farmacias y esas horribles cadenas de almacenes que venden productos de ínfima calidad. Es también la calle de mayor categoría, la única en la ciudad, donde se encuentra el Country Club, que solo está bien cuando está vacío. Hoy es el primer sábado de mayo y hoy se celebra la primera fiesta de primavera en el Country Club. Bien, esta es la casa de Brad y Deborah Bishop, dos de mis mejores amigos. Brad compró esta casa antes de irse a la guerra. Fue Brad el primero que me hizo llorar y también el que me besó por primera vez. El caso es que cuando regresó a casa al terminar la guerra, lo hizo acompañado de una esposa, Deborah. Tomasino dice que encontró tu cartera de documentos en la habitación y la puso en tu maleta. Bien por Tomasino. ¿Por qué le has dicho que te prepare la maleta? Porque conozco esas reuniones del sábado. Son como las partidas de póker. Nunca se sabe cuándo terminan. Me extraña que no me dijeras antes que ibas a pasar la noche fuera. Bueno, es tan solo una previsión, querida. No sé hasta qué hora va a durar. Y por si acaso quiero dormir dentro de mi propio pijama. ¿Telefonearás durante algún descanso esta tarde? Me quedaré más tranquila. Dime a qué horas estarás para hacerlo. ¿Recuerdas que es el primer sábado de mayo? Tengo que ir a la merienda de caridad. Es verdad, con las damas del club, ¿no es así? Lo hago por los niños, ya lo sabes. ¿Qué te pondrás esta noche? Aquel modelo de Vogue que tanto te gustó. Si te quedaras en la ciudad... ¿De qué color? Negro, como tú dijiste. Pero no tengo ganas de ir sola. Cariño, es la primera fiesta de la temporada. Si supiera que tú estarás allí solo... Lo estaré si me es posible. Y no comprendo el porqué de tu alarma. ¿Por qué estás intranquila? Buenos días, Tomasino. Buenos días, señor Bishop. No estoy intranquila. ¿Qué es entonces? Únicamente que no me hago la idea de encontrarme sola esta noche. Brad. ¿Mm? Tu ideal de mujer era Addie Rose, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver Addie con esto? No sabía que leías Vogue. Siempre creí que a los hombres os aburría. ¿Qué tiene que ver esa revista? Ya te dije que la encontré en el asiento del tren. Alguna mujer debió olvidarla allí. ¿Una mujer? Sí, una mujer. La ojé, vi ese vestido y pensé que te sentaría bien. ¿Qué tiene eso de malo? Creo que nada. Nada en absoluto. Eso espero. Bien. Tengo que recoger a Rita. ¿Me telefonearás? Te dije que lo haría. Ocurre que el vestido que compré y que tuviste en esa revista que una mujer olvidó en el tren es exactamente igual al que Addie Ross llevaba hace 2 semanas en el concierto. Susto estaba, señor. No le durará mucho el enfado. Está muy enamorada. Pronto se arrepentirá y se lo reprochará a sí misma. Las mujeres son tan tontas. La ingeniería alemana Opel abre caminos. El nuevo Opel Kadett marca la línea a seguir. La línea del equipamiento completo y la capacidad total. La delgada línea del consumo y la audaz línea del diseño en cuña. Nuevo Opel Kadett. Siga su línea. Vive a tope todo tu
que sabes vivir con independencia, confías el lavado de tus jerseys a Bolite, con agua fría, en solo 3 minutos, sin frotar. Pero no negarás Bolite al resto de tus prendas más queridas. ¿Cómo voy a negarles un taponcito así? De modo que ese es tu secreto. Shh. Bolite, no se lo niegues a tus prendas delicadas. Aquí está tu moda, Peque. Aquí está Janet, el nuevo coche de Janet. ¡Qué moda, Peque! ¡Qué moda! Con Janet me gustas, baby. Con Janet te quiero, baby. Philips doble acción va más allá de todo lo esperado. Suave, manejable, ligera, adaptable de forma automática a cualquier voltaje, Philips doble acción retarda aún más la reaparición de la barba. Más a gusto, más a fondo, con todo placer. Philips doble acción, la gran innovación. Es un regalo para él. Piensa en él. Piensa en Philips. Regálasela. Un día, una noche, descubrirás que estás bajo este signo. Su fuerza será tu impulso, su misterio tu deseo, su fragancia tu atracción. Madrás para hombre, el signo de la atracción. Esto es una maravilla. Es la suavidad del nuevo Flor, con frescor de primavera. Con nuevo Flor, la ropa es una caricia. Queda suave, esponjosa y con un olor a limpio que es todo un perfume. Ellos notan la suavidad de Flor y es tan bonito verles felices. Flor frescor de primavera, ahora también súper concentrado. La ropa es una caricia con Flor. Lucky Strike, un americano original. Entre un... y un... ¡Que me huelen! Solo hay 2 chup-chups de Ave Creme. ¡Uf! Ave Creme, el sabor que gusta. A mano. Ave Creme y sopas, gallina blanca. ¿Has visto? Es el nuevo Peugeot 205 GTX. ¡Qué estilazo! ¿A qué apetece? Mira qué detalles. Me encanta. ¿No te sientes transformada? ¡Qué potencia! Estás guapísima. Es el efecto GTX. 205 GTX. ¿Ocurre algo? Cambio. Peugeot 205. Contigo. Al fin del mundo. Ten, bebe esto. ¿Qué es? Te sentará bien. Bueno, creo que ya está. Gracias, señora Jenkins. De nada. ¿Querrás acompañarme a casa? Imagina sin duda que todos están pendientes de que vuelvas a salir, ¿verdad? Todos no, pero Brad sí. Seguramente se sentirá preocupado por Estará avergonzado. Ha quedado mal ante sus amigos. He bebido, me he mareado. Querría hacer solo lo que a él le gustara y hacerlo bien. Como Adi Ross, hacerlo mejor en el momento oportuno, pero no es así. Le he humillado. Escucha, lo que te ha pasado a ti podría haberle ocurrido a cualquiera. Hazme caso, salgamos. Ánimo. Años desde que el senador Joseph McCarthy, de Wisconsin, iniciara la caza de brujas. Un español, Romà Gubern, catedrático de la Universidad Autónoma de Barcelona, ha escrito diversos testimonios sobre aquella espeluznante experiencia que implica a agentes que van desde Ginger Rogers a Richard Nixon, pasando por Bertolt Brecht, Humphrey Bogart, Charles Chaplin o Dalton Trumbo. El título de su último libro es bien explícito: La caza de brujas de Hollywood. Pero hay también un programa de televisión
producido hace unos meses y que vio la luz en Estados Unidos a través de la televisión pública, la PBS. Hoy se lo ofrecemos. Es la mejor manera de recordar lo que sucedió ahora hace 40 años. Me niego a contestar a esas preguntas. Su intención es la de alterar las sesiones. Señor Biberman, puede bajar del estrado. La industria del cine no solo atenta contra mis derechos, señor Biberman, sino contra los productores, contra sus creencias. Hagan abandonar la sala al testigo. Esta es una sala de audiencia en Washington, Distrito Federal, en donde un comité del Congreso está investigando actos subversivos en América. Oficialmente se denominaba el Comité de Actividades Antiamericanas, aunque también se llamó la Inquisición Americana. A continuación va a preguntarme cuáles son mis creencias religiosas. Retírese del estrado. Todavía hoy se pueden notar las consecuencias de estas audiencias. El legado de la lista negra de Hollywood. En 1947, 2 años después de vencer a la Alemania nazi, en los Estados Unidos comenzó una guerra interna. Perseguían a sus conciudadanos en nombre del anticomunismo. Pronto se convirtió en una cruzada que alcanzó su momento culminante a principios de los años 50, con las retransmisiones por televisión de las audiencias del senador Joseph McCarthy, durante las cuales funcionarios del Departamento de Estado e incluso oficiales de la Armada eran acusados temerariamente de deslealtad. Pero antes ya existió un comité de actividades antiamericanas que había investigado a profesores, licenciados, líderes sindicales y americanos de todo tipo. En 1947, ese comité centró su atención en Hollywood. Interrogó a personas de la industria del cine sobre sus tendencias políticas y sobre su patriotismo. Un grupo de 10 hombres, compuesto por directores y productores, se negó a colaborar. Desafiaron al comité a investigar sobre sus creencias personales. Fueron conocidos como los 10 de Hollywood. Durante aquellos años, una oleada de listas negras arrasaron Hollywood y afectaron a cientos de personas. Esta es la historia de aquellos años y de algunas de las familias que compartieron el legado de la lista negra de Hollywood. I am Sadie Ornitz, the wife of Samuel Ornitz. Soy Sadie Ornitz, la mujer de Samuel Ornitz, uno de los 10 de Hollywood. Estoy a punto de cumplir 93 años. I look back of the years since and remember Especialmente recuerdo la devoción de mi marido por la justicia y los principios morales. ¿Es usted miembro del gremio de los guionistas? Me gustaría responderle diciendo que esta pregunta me supone un gran problema de conciencia. ¿De conciencia? Así es, de conciencia, señor. Me supone un serio problema de conciencia que me pida que actúe de común acuerdo con usted y que me salte la Constitución. Señor presidente. Espere un momento, déjeme responder. Haga la siguiente pregunta. Me está pidiendo que viole la Constitución. Esto no viola la Constitución. Sí. Puede retirarse el testigo. Desearía repetir, señor presidente. Baje del estrado. Que suba el siguiente testigo. 4 figuras más del cine son llamadas a declarar. La conciencia puede llegar a ser una pesada carga por la que hay que pagar un precio muy alto. Los 10 de Hollywood y otros muchos que les siguieron tuvieron que declarar ante el comité y pagaron con la pérdida de sus carreras y sus vidas destrozadas. Muchos de los que tuvieron que presentarse ante el comité ya han muerto, pero sus historias aún están presentes en sus familias, que han dedicado sus vidas a compartir sus ideales políticos y a una integridad que aún perdura.
Señor Scott, ¿podría usted decirle al comité si es o ha sido miembro del Partido Comunista? Señor Stripling, con esta pregunta se pretende indagar en mi vida privada y yo no creo que eso sea procedente. Tampoco creo que sea una pregunta correcta. En aquel momento, Adrian Scott era para mí una gran figura, toda una personalidad. Estaba considerado como una de las grandes estrellas jóvenes de Hollywood. Tenía mucho éxito. Cuando intervino en Fuego Cruzado, la primera película antisemita rodada en 1947, representaba todo aquello que para mí era importante. Durante los años que estuvimos juntos, no dejé de verlo como un héroe. ¿Se niega a contestar a la pregunta, señor Scott? Esta pregunta también atenta contra mi derecho de ciudadano y contra la primera enmienda. Creo que no debo tomar parte en ninguna conspiración que atente contra la primera enmienda. En 1947, el Comité de Actividades Antiamericanas, también llamado WAC, comenzaba su investigación del comunismo en la industria del cine. El comité, incluido su presidente J. Parnell Thomas y un joven congresista de California, Richard M. Nixon, consiguió hacerse muy famoso al llamar a testificar a personalidades y atraer la atención del público gracias a la fascinación que sentían por Hollywood. Los primeros llamados ante el comité fueron famosas estrellas del cine, hombres como Robert Taylor, Ronald Reagan, Robert Montgomery, hombres que no solo proporcionaban una gran publicidad a las audiencias, sino que respondían afablemente a las preguntas del comité. Como persona destacada en su profesión, ¿cree usted que es aconsejable que el Congreso decrete la ilegalidad del Partido Comunista en los Estados Unidos? Sería una buena idea, aunque no sé. Nunca he leído a Karl Marx y tampoco conozco las bases del comunismo, más de lo que se rumorea por ahí. Por lo que sé, no me gusta, no es honrado. Si yo pudiera tomar alguna decisión, los mandaría a todos a Rusia o a algún otro lugar desagradable. Si algún día nos invadieran, me trasladaría al estado de Texas. Los tejanos los matarían inmediatamente. Muchos magnates de la industria del cine temían las pérdidas económicas. Estaban ansiosos por colaborar con el comité, pero dar nombres era más perjudicial que los propios testimonios. ¿Recuerda usted a alguno de los actores del gremio que participara en actividades semejantes? Bueno, se me ocurre uno. El señor Howard de Silva. En el momento más inoportuno siempre tiene algo que decir. También está Karen Morley, que suele asistir a las reuniones del gremio. Karen Morley. Así es. Después de comparecer las grandes estrellas y los directores de los estudios, lo hicieron personajes menos conocidos. 7 escritores, 2 directores y un productor declararon ante el comité. Se les preguntó sobre su afiliación al Partido Comunista, un partido que siempre había sido legal en los Estados Unidos. Aquellos hombres se pusieron de acuerdo y desafiaron al comité, afirmando que se pretendía atropellar sus derechos constitucionales de libertad de credo y libertad de expresión. Eran los 10 de Hollywood. Señor Malls, ¿es usted miembro del Partido Comunista? Supongo que ahora me preguntará por mis creencias religiosas y luego dirá ante varios miembros de la industria cinematográfica que como no le gustan mis creencias religiosas, yo no debería trabajar en la industria. Durante aquella época, se hablaba de un comunista como si se tratara de un asesino. Creo que esa actitud prevalece aún en millones de personas de este país para los que un comunista es un monstruo. No sabían lo que era un comunista, ni lo que significaba el comunismo. Mi marido y yo nos unimos al movimiento progresista en los años 30.
Durante la depresión viví en el Bronx. La vida allí era una terrible lucha, no solo para mí. América se estaba desmoronando, cerraban bancos, la gente se moría de hambre y recorría América en tren. Iban de ciudad en ciudad en busca de trabajo. Todo el país estaba agitado, sin trabajo. Había una gran actividad política. Esa fue mi iniciación al movimiento progresista y desde entonces me entregué a él. Yo fui un producto de la depresión. Sé lo que significa ser la última, no poder recibir ningún tipo de educación ni tener una vida algo agradable. Recuerdo que cuando tenía 17 años leí Guía al Socialismo para Mujeres Inteligentes de Bernard Shaw. Desde aquel momento me convertí en una persona entregada a los ideales políticos que para mí eran los de las uvas de la ira. Es decir, no se puede golpear a quien quiere organizar una granja de trabajo. No se puede disparar contra gente por el hecho de ser líderes de una huelga. A la gente había que darle una oportunidad para ganarse la vida, algo que no pudieron hacer durante la depresión. Solo querían eso, una oportunidad, un trabajo digno. La prueba de nuestro progreso no es que tengan más los que ya nadan en la abundancia, sino que puedan tener suficiente los que tienen poco. Me eduqué en el movimiento progresista. Descubrí mis habilidades cuando creía no tener ninguna y descubrí algo que para mí fue una gran sorpresa, que era una buena organizadora. Así es que pasé los 20 años siguientes reuniendo dinero para las nuevas mayorías, organizando conciertos, funciones de teatro. No paré de trabajar ni un solo día para el movimiento progresista. Todos teníamos una ilusión. Conseguir un mundo mejor para todos. Diría que fue un conjunto de sentimientos para con nuestro país y nuestras creencias, y el actuar en consecuencia. Hacía que te sintieras viva y te parecía estar trabajando por un mundo mejor. ¿Podía haber algo más importante? Creo que pensábamos poder conseguir mucho más de lo que realmente éramos capaces. Pero eso no nos frenaba. Nadie renunció nunca a la idea de que el mundo podía llegar a ser más perfecto de lo que era. Pasamos de tener una mentalidad provinciana a pensar en otros pueblos. Nuestras mentes y nuestras almas crecieron. Nuestra condición de seres humanos se enriqueció gracias a nuestro interés por la unión de los pueblos. Desde el corazón de América, la gente ayudó a los republicanos españoles. Yo formé el Consejo de Mujeres de Hollywood. Fue el resultado de mi trabajo en la Liga por la Paz y la Democracia. Recuerdo que recibimos montones de cartas que apoyaban a los republicanos españoles.
in sport in support of loyalist Spain, Will Rogers Jr. Will Rogers Jr. se encontraba en el estado del Shrine Auditorium cuando estábamos esperando para mandar las cartas. When we were waiting to send these letters, Will Rogers Jr. Will Rogers Jr. dijo, se ha perdido la guerra. Has been lost. And the shock was Fue como un mazazo, like some kind of como si hubiéramos perdido algo nuestro. personal. Nuestra esperanza era evitar la Segunda Guerra Mundial. Pocos años después de terminar la Guerra Civil Española, toda América se unió apoyando la guerra, incluso Hollywood, produciendo una gran cantidad de películas patrióticas. Muchas de ellas escritas por hombres que luego serían acusados de antiamericanos. Durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos era un aliado de la URSS. El gobierno americano llegó incluso a alabar las virtudes de su aliado soviético. En este pueblo al oeste de Rusia, detrás de las líneas alemanas, hace 6 meses los rusos quemaban sus propias granjas. El Ejército Rojo no solamente aniquiló a los alemanes en el frente oriental, sino también el valor del pueblo ruso. Poco antes de finalizar la Segunda Guerra Mundial, acabó nuestra alianza con la URSS y comenzó una guerra fría de sospecha y desconfianza. Los americanos soñaban con iniciar una nueva etapa de paz y prosperidad. Pero duró poco. Enseguida resurgieron viejos conflictos, aquellos que se habían olvidado durante la guerra. Incluso Hollywood estaba revuelto. Escritores y técnicos de los estudios luchaban para organizar sindicatos. Algunos políticos intentaron aplastar la militancia sindical y desarmar la nueva política. Hicieron uso de la Guerra Fría y del anticomunismo como trampolín para llegar al poder. Los comunistas han sido, son y serán una amenaza para la libertad, los ideales democráticos, la adoración a Dios y el estilo de vida americano. Este comité, bajo el mandato de la Cámara de Representantes, tiene la responsabilidad de desenmascarar a los elementos subversivos donde quiera que estén. Se cree que los comunistas intentarán desesperadamente entrar en la industria del cine, ya que esta industria es un arma poderosa para la educación y la difusión. Era importante acallar a los medios de comunicación. No había nada subversivo en el contenido de las películas. Querían preparar el escenario de la Guerra Fría y amedrentar al pueblo americano. En este sentido, hicieron un trabajo perfecto. La industria del cine contraataca. Me llamo Judy Garland. ¿Ha ido al cine esta semana? ¿Va a ir al cine esta noche? Mire a su alrededor. ¿Hay periódicos en el suelo, o revistas en las mesas, o libros en las repisas? Siempre ha existido el derecho a leer lo que uno quiera o a ver lo que a uno le apetezca. Pero ahora, cada vez se hace más difícil. Cuando se iniciaron las audiencias en Washington, Distrito Federal, también comenzó una gran oleada en el seno de Hollywood que apoyaba al grupo de los 10. Y un gran número de personalidades se unieron y crearon un comité llamado Por la Primera Enmienda. Eran, entre otros, Humphrey Bogart, Lauren Bacall, Denny Kaye, Katharine Hepburn, Moss Hart. Todos ellos fueron a Washington en un vuelo charter para manifestarse en apoyo de los 10 de Hollywood. Si tenemos en cuenta los tiempos que se vivían, fue especialmente conmovedor, ya que hacía falta valor para enfrentarse, arriesgándose a ser identificados con los 10 de Hollywood. Yo me vi implicada en las listas negras cuando me llamó Anatole Litvak.
Él era un director muy famoso al que yo conocía profesionalmente y me pidió que fuera a una reunión en casa de Ira Gershwin para hablar de la situación en Washington. Me sentí muy fuerte, muy americana. Recordé que América había sido creada por gente que llegó buscando la libertad de expresión y de conciencia. Me entusiasmó la idea y acepté. Cuando fuimos a Washington, nos llevaron a todos a la sala del comité. John Parnell Thomas llamó a declarar a John Howard Lawson. ¿Es usted miembro del Partido Comunista o lo ha sido alguna vez? El comunismo no tiene nada que ver con esta investigación. Es un intento de controlar el cine y atropellar los derechos fundamentales. Señor presidente, señor presidente. Yo no le he preguntado eso. Esa no es la pregunta. John Howard Lawson no iba a contestar, y Parnell lo sabía. Así que comenzó a dar golpes con el mazo, una y otra vez, cada vez con más insistencia. Ya no se podía oír a Lawson, era imposible. Retírese del estrado. Queremos luchar por la declaración de derechos. Oficial, llévese a este hombre. Esto me estremeció. Me encontraba en una sala del tribunal y estaban amedrentándonos. Es algo que no olvidaré mientras viva. Soy Humphrey Bogart. Estábamos sentados en la sala del comité presenciando el interrogatorio. No podíamos creer lo que veíamos. Vimos cómo se negaba el derecho de expresión a los ciudadanos americanos por aquellos que habían sido elegidos por el pueblo. Vimos cómo la policía se llevaba a la gente como si fueran criminales y que previamente se les había negado el derecho a defenderse. Vimos cómo el mazo del presidente del comité interrumpía las palabras de Americanos Libres. El sonido del mazo del señor Thomas resuena en toda América, porque cada vez que golpea atenta contra la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Si toda la industria del cine se hubiera mantenido unida, creo que lo hubiéramos podido parar. Hubiéramos podido parar la investigación de Washington, pero no lo hicieron. Les entró miedo y no sé por qué. Supongo que los estudios tenían miedo porque eso les podría hacer perder dinero. No creo que lo hicieran por patriotismo. Creo que pensaban que si un escritor tenía ciertas tendencias comunistas o si un actor era comunista, el público los rechazaría. Despediremos inmediatamente sin derecho a indemnización y no volveremos a dar trabajo al grupo de los 10 hasta que no hayan sido absueltos o hayan renunciado a sus ideas y declarado bajo juramento que no son comunistas. No se hizo esperar el que fuera discutida la lealtad y el patriotismo de aquellos que mostraron su apoyo al grupo de los 10. Abierta investigación en Hollywood. Por aquella época, profesionalmente, como ellos decían, estaba en nómina. Me daban todo tipo de personajes. Fui pareja de Gary Cooper y de Cary Grant. Había hecho una película con la Goldwyn. Un día mi agente me llamó y me dijo: no entiendo lo que está pasando. Estabas propuesta para 2 películas, una ya la tenías, pero el estudio llamó esta mañana diciendo que habían cambiado de opinión. Ya ha pasado varias veces, así que debe haber algo detrás de todo esto. Un amigo mío, que no tenía nada que ver con este comité, me llamó y me dijo: Jane, debes saber que estás en la lista. Yo le contesté: ¿qué lista? Y él me dijo: la de los rojos. Estás en la lista negra. Y yo le dije: eso es una tontería, yo no soy comunista, todo el mundo lo sabe. Ya no conseguí otro trabajo, así que tuve que irme a Nueva York. Eso supuso un gran bache en mi carrera cinematográfica y no volví hasta que hice la serie de televisión El padre lo sabrá mejor. Lo odiaba todo. Odiaba el ambiente. La gente que me rodeaba iba perdiendo sus empleos. Así que me fui y no volví durante algún tiempo. Mientras que algunos abandonaron Hollywood, el grupo de los 10 no podía hacerlo. Estaban atrapados en una batalla legal producida por un creciente sentimiento anticomunista. En 1950 acabaron los juicios. Los 10 dijeron adiós a sus familias y tuvieron que cumplir la condena de 1 año en la penitenciaría federal.
Cuando mi marido ingresó en la cárcel, me pasé el resto del año hablando con todo el mundo sobre la injusticia, la arbitrariedad y las víctimas de la histeria. About the injustice, about the unfairness, and about the victims of hysteria. I believe that Creo que eso fue lo que me mantuvo viva. Hicieron una película apoyando al grupo de los 10. Y recuerdo que estuve yendo de un lado a otro con la película, hablando con los sindicatos y con todo tipo de organizaciones que pudieran ayudarles en la lucha. El comité tiene ahora libertad para actuar, para arrastrar por los suelos a miles o millones de personas, y se jactan de tenerlas en la lista. ¿Cómo va a responder a las preguntas del comité? Responda sí o no. ¿Es usted del Partido Comunista? ¿Del Partido Progresista? ¿Ha dado alguna vez dinero para los republicanos españoles? Cuando nos preguntaban si éramos o habíamos sido miembros del Partido Comunista, lo que el comité quería preguntarnos era si estábamos o alguna vez habíamos estado en favor de la paz. Los Estados Unidos estaban en plena guerra de Corea. Ya no se trataba de una guerra fría. En Corea se produjo el primero de los continuos conflictos con las tropas comunistas. Mientras se recrudecía la guerra y los 10 seguían en prisión, el comité comenzó una segunda tanda de juicios tanto en Washington, Distrito Federal, como en Hollywood. Más de 100 personas fueron llamadas a declarar. Al igual que el grupo de los 10, muchos de ellos se negaron a colaborar con el comité. Entre estos estaba el agente George Wilner y el guionista Michael Wilson. Irónicamente, la película de Wilson, Un lugar en el sol, estaba siendo un éxito de taquilla y ganaría un Oscar pocos años después. Cuando llamaron a declarar a Mike, mi suegro le dijo que tenía que ir a declarar, porque de no hacerlo destrozaría el corazón de su madre. Que todo lo que tenía que hacer era presentarse y decir que no era comunista. Él no podía entender los motivos por los que Mike no quería presentarse como testigo y nunca comprendió que se mantuviera firme en su principio de que nadie tenía derecho a interrogarle sobre sus ideas políticas. Llegamos a Hollywood en 1939 y enseguida se convirtió en un agente muy conocido. En 1950 lo llamaron a declarar ante el Comité de Actividades Antiamericanas en Washington y se negó a decir quiénes eran sus clientes y a responder a las preguntas que le formulaba el comité. Por eso le despidieron de la empresa en la que trabajaba. Así comenzó para nosotros la caza de brujas. Pero algunos de los llamados a declarar sí colaboraron con el comité. Respondieron a todas las preguntas e incluso implicaron a otras personas. Escritores como Martin Berkeley y Leo Townsend dieron los nombres de cientos de personas. Edward G. Robinson fue uno de ellos. Desde hacía 10 años o más tenía actividades comunistas. En la mayoría de los casos sabíamos de antemano a quién iban a llamar, porque previamente se le daba mucha publicidad. Normalmente los soplones no dejaban de citar a sus mejores amigos. Es de ellos de quien informaban. Casi les pedían permiso y les anticipaban lo que iban a hacer. Recuerdo a John Dos Passos. ¿Quién? John Dos Passos, uno de los mejores escritores americanos. John Dos Passos. A la gente le resultaba desolador pensar que entre sus amigos, los más próximos, a los que más había cuidado y amado, había alguno que se iba a convertir en soplón. Era algo insoportable, aunque algunos lo llevaban mejor que otros. A Mike le resultó muy difícil aceptar que gente muy cercana a él le delatara. Se sintió traicionado y además ese sentimiento le duró toda la vida. Nunca volvió a congraciarse con sus delatores.
En 1951 llamaron a declarar al actor Larry Parks, conocido por apoyar causas liberales. Para eludir la cárcel y salvar su carrera, reveló algunos nombres en una sesión a puerta cerrada. Los resultados fueron desastrosos. No me ponga ante el dilema de cometer delito de desacato al comité y ser enviado a la cárcel, o arrastrarme por el fango y convertirme en un delator. Le ruego que no me obligue a hacerlo. Fue muy difícil. Larry tomó una decisión que no agradó a nadie, ni al comité, ni a la gente que había decidido que lo mejor que podía hacer era acogerse a la quinta enmienda. Él dijo, sí, he sido comunista. Así que el comité organizó una sesión privada en la que le preguntaron por unos y por otros. Se lo pusieron muy difícil. Durante largo tiempo, muchos de sus amigos, los más íntimos, estuvieron en contra de su postura. Sabía que continuamente me iba a encontrar con gente y que iba a llegar a casa diciendo, ¿sabes con quién me he encontrado en el mercado? Con fulanito. Y que Larry me contestaría, ¿han estado amables contigo? Y eso me destrozaría el corazón. Era horrible. No sé, no recuerdo haber citado nombres, pero llega un momento en que pones tu vida y la de tu familia en peligro. Me resulta muy difícil recordar aquella época y lo amenazada que me sentía. Sé de gente que reveló nombres, pero también sé que Lillian Hellman no lo hizo. Aunque tampoco puedo criticar a la gente que lo hizo. Realmente no puedo hacerlo. Quizá lo hicieran desde un punto de vista patriótico, por puro pragmatismo o para salvar el pellejo. Who said that all the people involved in the McCarthy period were all victims. Hay quien dice que todos los relacionados con el macartismo eran víctimas, pero yo no estoy de acuerdo. Quizá, desde el punto de vista estrictamente filosófico, todos hayan sido víctimas, pero los delatores pudieron elegir, y lo hicieron. Todos elegimos. Así que es muy difícil perdonarles. Alguien me preguntó una vez, ¿tú olvidarás o perdonarás? Y yo respondí, tal vez en una situación extrema pueda perdonar, pero olvidar nunca. Cuando la caza de brujas se convirtió en una persecución implacable de fanáticos y personas relacionadas con la extrema derecha, enseguida aparecieron listas negras con cientos de nombres. En 1952, el Comité de Actividades Antiamericanas terminó su labor y abandonó Hollywood. Dejó una estela de más de 300 personas condenadas por las listas negras e inhabilitadas para trabajar en la industria del cine. Nos encontramos en una situación caótica. Teníamos que rehacer nuestras vidas. Nadie se ocupaba de nosotros. Teníamos que salir a flote, salir de la miseria. Mi marido intentó hacer de todo, desde trabajos administrativos hasta escribir tiras de cómic, pero no consiguió nada. Sam regresó a casa pensando que podría escribir. Pero todo lo que pudo hacer fue sentarse y pensar. George estuvo incluido en las listas negras durante 13 años, los años más productivos de su vida, y también los años en los que pudo haber hecho una fortuna. Consiguió un trabajo por el que le pagaban $70 a la semana en una empresa del centro de Los Ángeles.
Muchas veces intentó volver al negocio de las agencias, pero fue en vano. Es difícil aventurar lo que Mike hubiera escrito o lo que hubiera dejado de escribir de no estar en las listas negras o a pesar de estar en las listas negras. No obstante, escribió algunos guiones maravillosos. Cuando enviaron a la gente a la cárcel, parecía estar implícito que habría una lista negra en Hollywood que impediría que esas personas pudieran volver a trabajar. Cuando salieron de la cárcel, se dieron cuenta de que los guionistas podían escribir con nombre supuesto. Nació la clandestinidad. Uno aceptaba el guión, otro asistía a las reuniones, etcétera, etcétera. George era el hombre que, como agente, tenía los recursos para coger los guiones que le presentaban e intentar venderlos a los estudios. Se le conocía como el hombre que actuaba en la clandestinidad. Desde 1947 hasta 1950 sabíamos que no tardarían mucho tiempo en cazarle, ya que lo que él estaba haciendo permitía vivir a los incluidos en las listas negras. Mike escribía en la clandestinidad. Acordó con uno de sus amigos que él llevaría los folios a una farmacia en una bolsa de papel marrón. El farmacéutico llevaría la bolsa de papel marrón a la trastienda mezclada con los medicamentos. Allí sacaría el guión de la bolsa, la llenaría de dinero y se la devolvería a Mike. Después traería la bolsa a casa con suficiente dinero para sobrevivir durante las próximas semanas. Tal vez el escritor más famoso de las listas negras fue Dalton Trumbo, nominado para el Oscar por su película Espejismo de Amor, y autor de la conocida novela Johnny cogió su fusil. Trumbo tenía un carácter carismático y extravagante, pero también era un hombre dedicado a su familia. Evitaba el hechizo de Hollywood, prefería pasar el tiempo en su idílico rancho de las montañas. Durante los años de la caza de brujas, Trumbo escribió con diferentes seudónimos. El guión de Trumbo, El Bravo, escrito en 1955 bajo el seudónimo de Robert Rich, ganó un Oscar que causó gran confusión al no presentarse nadie a recoger la estatuilla. Lo que Chris y mi hermana aprendimos rápidamente durante la caza de brujas fue a guardar secretos. Eran tantos. Entre ellos estaban todos los seudónimos de Trumbo. Aprendimos que si sonaba el teléfono y preguntaban por el señor Jackson o por el señor Smith o por el señor Menganito, teníamos que contestar, un momento, está aquí, o voy a ver si lo encuentro. Con todos los seudónimos que tenía sabíamos que no era un error, que estaban preguntando por Trumbo. Robert Rich, Sam Jackson, Elizabeth D. Weston, John Abbott, Peter Flynn, Theodore Flaxman, Beth Cleo Fincher, Orville McElliot, Millard Pillery. Todos eran Dalton Trumbo. Al tener prohibido trabajar en los estudios, un pequeño grupo de artistas de las listas negras de Hollywood formaron su propia productora e hicieron una película independiente, La sal de la tierra. ¿Acaso has aprendido algo de esta huelga? ¿Por qué tienes miedo a tenerme a tu lado? ¿Crees que puedo tener dignidad no teniendo nada? No hablas así. Cuando Mike estaba rodando La sal de la tierra en Nuevo México, la policía los acosaba todos los días, así como los ciudadanos y los agentes de inmigración. Yo estaba trabajando en una empresa muy grande en Los Ángeles. Era asesora de color. Durante los acosos en La sal de la tierra, salió un gran artículo en la revista Time. Hablaban de Mike. Y de repente recibí la llamada de la oficina clandestina. Me dijeron que fuera a verlos y me despidieron en el acto. La razón que me dieron para despedirme fue que había un gran gimnasio en un colegio de Santa Mónica que yo había aconsejado pintar de azul y que el azul no les gustaba, que el tono no era el correcto y que por qué había elegido ese color. Pero todos sabíamos que era por razones políticas. Me dijeron que lo tenía que abandonar todo en 2 horas.
En 1952 se creó un nuevo sindicato llamado Escritores de Televisión de América. Me nombraron directora ejecutiva del sindicato. Para mí aquello fue apasionante, pero al cabo de año y medio me di cuenta de que los elementos reaccionarios de los otros sindicatos no se iban a quedar quietos, ni se iban a dejar derrotar por el nacimiento de aquel joven sindicato. Alguien me dijo que el sector más reaccionario de Hollywood estaba haciendo los preparativos para que yo tuviera que destruir el sindicato. Mi comparecencia ante el comité, en la que me acogía a la primera y a la quinta enmienda, consiguió dividir y destruir totalmente el sindicato. Solo tenía 34 años, pero acababa de conseguir un trabajo en el que podía funcionar como ser humano, no como una máquina. Segaron la hierba bajo mis pies. No tenía a dónde ir. Mi nombre ya estaba marcado. Para los niños resultó muy difícil el periodo de la caza de brujas. Mi hermana Chris y yo estuvimos sometidas a toda clase de acosos durante nuestra infancia. Se nos impedía la entrada a los clubes. Cuando Chris comenzó a ir a la escuela secundaria, una pareja de niños intentó tirarla a un horno. Mitzi pasó por una terrible confusión y tuvo que abandonar el colegio donde estaba. No se pueden olvidar estas experiencias. Pronto se hizo evidente que los incluidos en las listas negras no estaban bien vistos en América. Algunos se fueron al extranjero, a Inglaterra, a Francia o a otros países en los que aún era posible encontrar trabajo. El comité llamó a declarar a mi padre en 1951 y en 1956, cuando yo tenía 8 años, nos fuimos a Francia toda la familia. En París había toda una comunidad de gente incluida en las listas negras. Algunos habían elegido el exilio, pero otros, por razones económicas, se vieron forzados a emigrar, ya que estaban en las listas negras. Éramos un grupo de gente muy unida. Los domingos íbamos de excursión o hacíamos reuniones. Jugábamos a un juego parecido al béisbol. Nos trataban como personalidades, no como refugiados. Nos respetaban, aunque no les sacábamos mucho partido. A nosotros nos parecía haber dejado un estado policial para ir a vivir a un país libre. No había tanto ruido en torno a los comunistas y al comunismo. Había comunistas al frente de sindicatos o profesores o miembros del gobierno. Eran aceptados como cualquier otro partido, como cualquier otro grupo político. Recuerdo que cuando vivíamos en Francia había mucha desdicha en nuestra casa y creo que aquello tenía mucho que ver con las listas negras. Fundamentalmente tenía la sensación de estar huyendo. Habíamos huido allí por algo y estábamos a la espera de saber lo que iba a pasar. Fue también durante aquel periodo cuando comencé a experimentar un sentimiento de alienación. Parecía no pertenecer a la sociedad. No creía poder encontrar un lugar donde pudiera sentirme cómodo, exceptuando en mi familia. A veces hacerte mayor es una sensación extraña. A los adolescentes les gusta fanfarronear de lo que sea, pero fanfarronear. Yo quería presumir de un padre famoso que había escrito Lawrence de Arabia y El puente sobre el río Kwai, pero nunca sabía si la gente me iba a creer, porque cuando iban a ver las películas, su nombre nunca aparecía en los títulos de crédito. Me sentía muy orgullosa de mi padre, de su integridad y del valor que había demostrado al negarse a responder a las preguntas del comité. Para mi padre fue terriblemente duro que nunca le concedieran el reconocimiento que se merecía. Recuerdo cuando nos fuimos por primera vez a Francia. Yo tenía 10 o 11 años y acababa de estrenarse El puente sobre el río Kwai. Se estaba proyectando en los cines de Francia. Fui con mis padres y mi hermana a ver la película.
Estábamos todos sentados y cuando salieron los títulos de crédito miré a mi padre. Un rótulo decía, guión basado en la novela de Pierre Boulet, pero no había ningún rótulo del guionista. Cuando miré a mi padre, vi como una lágrima resbalaba por su mejilla. Creo que los intelectuales europeos en general se impresionaron mucho al ver cómo se ponían en entredicho a intelectuales y artistas por sus ideas políticas. Esta actitud era considerada como los últimos coletazos del fascismo. Entonces es cuando se dice a los hombres y mujeres de letras que se callen. De vuelta a América, J. Parnell Thomas había sido enviado a la cárcel por evasión de impuestos y Joseph McCarthy era el nuevo paladín del anticomunismo. En Hollywood estaba teniendo lugar un marcado cambio dentro de la industria del cine. Creo que por culpa del trabajo del Comité de Actividades Antiamericanas, los americanos fueron privados de toda una generación de creadores de cine y de conceptos tan profundamente americanos como el amor a la paz, a la igualdad y al respeto hacia la gente de todos los colores y razas. Estos conceptos se habían puesto en entredicho, como si fueran fundamentalmente antiamericanos. Durante los años 60 las cosas empezaron a cambiar. En medio de un clima de protestas y conflictos sociales, la caza de brujas empezó a perder fuerza en Hollywood. En 1962, Dalton Trumbo consiguió salir en los rótulos de crédito como autor de los guiones de Espartaco y Éxodo. Lentamente otros artistas de las listas negras pudieron volver a trabajar, pero para algunos ya era demasiado tarde. Cuando regresamos a Hollywood, la vida ya era muy distinta. Los estudios Universal contrataron a Adrian durante 2 años. Recibía órdenes de gente lo suficientemente jóvenes como para que fueran sus hijos. Realmente le dieron de lado. No tenía ni la autoridad ni la capacidad creativa por la que presumiblemente le contrataron. Comenzó a retirarse al cabo de 1 año de nuestro regreso y se sumió en una profunda depresión. Finalmente le diagnosticaron un cáncer y murió a los 3 meses. Estoy convencida de que su estado emocional y su desilusión después de una lucha tan dura le resultó tan decepcionante que decidió dejar de vivir. George regresó cuando tenía 60 años. Su vuelta constituyó un éxito. Conoció a gente joven de la industria que cuando le veían decían, «Oh, George Wyner, pensábamos que habías muerto. Mi padre solía hablar de ti». Después de haber estado trabajando en la industria durante 6 años, decidió retirarse ya que los bancos arrasaron con la industria. Pensó que ella no podía trabajar en el estado tan caótico en que habían sumido a la industria del cine. Fue lo más inteligente que hizo nunca, y a partir de ese momento tuvimos una vida maravillosa. Desde un principio, nuestro matrimonio había sido muy sólido, porque éramos amigos y teníamos las mismas ideas. Habíamos trabajado juntos y habíamos pasado la depresión. Compartimos la pobreza y después pasamos por la caza de brujas.
Todo esto no era nada para nosotros porque estábamos unidos para combatirlo. Así no podían vencernos. Nunca podrán vencernos fuerzas externas y nunca podrán dividirnos. Cuando miro hacia atrás, veo cómo nuestras aspiraciones compartidas forjaron la lealtad y dedicación de muchos años de matrimonio. Pero al cabo de 42 años, la muerte nos separó. Ahora me doy cuenta de que debo seguir sola. Así llevo ya 26 años. No creo que mi vida haya sido una tragedia por el hecho de que mi marido estuviera en las listas negras o por la caza de brujas. Yo he seguido siendo arquitecto. Me han pasado muchas cosas maravillosas, entre ellas viajar por Europa. Fue una oportunidad única poder contemplar la arquitectura de Europa. Poder integrarme en Europa me enriqueció como ser humano y también como arquitecto. Fue una oportunidad que de otra forma a lo mejor no hubiera podido tener. No digo que haya sido afortunada por la caza de brujas de Mike, solo quiero decir que me pasaron cosas fortuitas a lo largo de mi vida y salí de situaciones difíciles. Algunas podían haber sido trágicas, pero otras enriquecieron mi vida. No creo que hubiera hecho las cosas de otra forma. Algunas cosas son muy importantes en la vida, sobre todo el modo de vivir mi vida. Era una cuestión de integridad y de saber lo que es o no importante en la vida de las personas. Yo diría que fue un golpe del que nunca me recuperé. Sé que nunca lo superaré. Viviré con ello. Conviviré con ello con mayor o menor fortuna, pero creo que nunca me recuperaré de ese golpe. Y por esa razón, por lo que me ha sucedido, por lo que le ha sucedido a Adrian, nunca perdonaré a los delatones. Muchas veces miro hacia atrás y me pregunto cómo habré podido sobrevivir. Pero creo que el valor es tan grande que puedes hacerlo sin esfuerzo y aceptarlo casi como parte de un sacrificio inevitable que tienes que hacer por aquello en lo que crees. En 1975, poco antes de morir, se le concedió a Dalton Trumbo el Oscar por El Bravo, y el honor que se le había denegado desde 1956. En 1985, mucho después de morir Michael Wilson, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas celebró una ceremonia especial en su honor. Por favor, acérquense, la señora de Michael Wilson y sus hijas, Becca y Rosanna. La Academia tiene el honor de entregarles este Oscar dedicado a Carl Foreman y Michael Wilson por el mejor guión adaptado, El puente sobre el río Kwai. Gracias. Por fin. Mike recibió el laurel en 1976. En su discurso, cuando recibió el premio, los dos últimos párrafos fueron tan grandiosos que quisiera leérselos. Solo tardaré un momento. Dijo:
No quiero explayarme en el pasado, pero durante unos momentos quisiera hablar del futuro y dedico mis palabras especialmente a los hombres y mujeres jóvenes que todavía no se habían establecido en la industria en los tiempos de la caza de brujas. Creo que si no recuerdan esta oscura época y la comprenden, pueden estar condenados a repetirla. Evidentemente con otro reparto, pero con los mismos resultados. Pero creo que llegará un día en vuestras vidas, si no en la mía, en el que una nueva crisis de creencias arrase esta república. La discrepancia de opinión será etiquetada con la deslealtad. Se ejercerá presión sobre los periodistas para avenirse a la política de la administración en los asuntos claves del momento en que se produzcan. Si volviera a darse esta lóbrega situación, confío en que vosotros, los jóvenes, mantengáis alejados a soplones y a delatores y defendáis vuestro trabajo. El gremio necesitará rebeldes si quiere sobrevivir como un sindicato de escritores libres. Esta nación los necesitará si quiere sobrevivir como una sociedad abierta. Gracias. Hoy en día, la industria del cine ya no es una vil prisionera de la histeria nacional. Para los supervivientes, los años de la Inquisición de Hollywood es solo un recuerdo amargo y lejano. Pero la lucha continúa por los derechos civiles, para dar cobijo a los desamparados y hambrientos. Mientras que siga la lucha, harán falta más hombres y mujeres de conciencia y buena voluntad. El único grito que tiene que salir de nuestro corazón es: no permitáis que vuelva a suceder.